Pues queridos hermanos, quiero compartir contigo una serie de predicaciones para este mes de diciembre. Estamos en la época navideña y hoy quisiera que meditáramos un poco en quién es Jesucristo para ti. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti hasta este momento de tu vida? Y si tú logras entender por qué Él vino a nacer a esta tierra. Y ese fue el acontecimiento más importante de la humanidad que dividió la historia. Y el tema de hoy es conociendo al verdadero Jesús. Conociendo al verdadero Jesús. Como puedes ver ahí en la pantalla. Piensa esto. Yo la primera imagen de Jesús que recuerdo cuando era niño era un Jesús con un cabello largo, suelto, piel blanca, un galán. En especial creo que un galán para muchas mujeres. Después, también recuerdo que él llevaba esa túnica blanca con una banda roja cruzada y en sus brazos sostenía un pequeño corderito. Y era una imagen de un Jesús bueno que acariciaba las cabezas de los niños y de las niñas y les daba consejos y les decía: sean buenos con mami, sean buenos con papi, hagan la tarea. Y a veces creo, queridos hermanos, que preferimos a ese Jesús, un Jesús alto, bien parecido, esbelto, un buen tipo. Y nos gusta la idea de un Jesús con ojos azules. No sabemos por qué, porque finalmente Jesús nació en Judea y presentan el día de hoy a un Jesús alejado totalmente de la fisonomía de Medio Oriente. Pero Hollywood no respeta la veracidad de Jesús o de todos los Jesuses que han desfilado por la pantalla grande y siempre han sido Jesuses perfectos en su fisonomía. Y mira, te quiero compartir esto. Ustedes recuerdan lo que pasó en ese momento en el que al Señor Jesucristo quisieron un poco acercarle agua y le pusieron un manto en su cara. Y ese manto, que es el que está ahí en la pantalla, lo que se ve así como muy pixeleado, lo que denominaron el manto sagrado, pareciera ser como fue esa tela en donde se retrató su rostro. Y hoy en día, con inteligencia artificial, aparentemente ya descubrieron a través de las computadoras cómo era el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas imágenes que ustedes ven es el punto de cómo fueron descubriendo ese rostro hasta llegar a este rostro de Jesús. No sabemos si es cierto o no es cierto, yo tendría mis reservas acerca de eso, pero eso es lo que el mundo está presentando el día de hoy. Y debido al silencio de los evangelios no podemos saber cuál realmente era la apariencia de Jesús. En la Biblia solo hay una descripción física de cómo era Jesús, cómo lo asemejan físicamente, y es una profecía que ustedes escucharon al principio, mi esposa la leyó, es una profecía que está en Isaías y que se escribió más de 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y este es el relato, si me quieres acompañar a Isaías 52:14. Isaías 52:14. Y no cierres tu Biblia porque más adelante veremos un poco acerca del capítulo 53. ¿Ya lo tienes? Muy bien, mira lo que dice. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, que no es Jesús el más bello, sino que es menos hermoso, dice aquí, que el resto de la humanidad. Y en Isaías 53, a partir del versículo 2, me salto unas palabras, dice: no hay parecer en él,
ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Te lo leo en la traducción en lenguaje actual para ver si lo puedes entender un poco mejor y más profundamente. En la traducción en lenguaje actual dice: no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Sigue ahí en tu Biblia, en el versículo 4, dice: a pesar de esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Si nosotros meditamos un poco en esta palabra, a veces dice la Biblia que la gente pensaba que era Dios mismo el que lo había herido y el que lo había humillado. Pero cuando nosotros vemos profundamente lo que esta palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, las tuyas y las mías. Fue golpeado por nuestras maldades. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de este pasaje? Que dice que Él sufrió en nuestro lugar. Nosotros éramos los que teníamos que haber estado en esa cruz, pero no fuimos nosotros, hermanos, fue Él. Y dice, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Estás consciente de la sanidad espiritual que Él te dio? Y te quiero decir, querido hermano, eso es lo único que se asemeja de cómo pudo haber sido estéticamente el Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de su personalidad, también nos imaginamos a veces erróneamente cómo podía haber sido Jesús por la religión, por el entorno o lo que nos dijeron. Los contemporáneos de Jesús, los que convivían con Él, lo conocían y lo tenían ya etiquetado, y se había ganado una reputación para con ellos, para sus contemporáneos. ¿Y sabes qué decían de Él? Que era un bebedor de vino y un glotón. Así lo miraban sus contemporáneos. Sin embargo, Jesús cambió también muchas cosas, la forma de mirar a los niños. Cuando a un grupo de personas, seguidores de Jesús, les dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la forma en que trató a las mujeres creó una atmósfera tan agradable que las mujeres se le unían, se le acercaban, cosa que no ocurría en aquellos tiempos. Obviamente se le acercaban, pero no a un nivel malsano, sino que Él tenía un atractivo, una sensibilidad muy especial para con las mujeres, porque Jesús era tierno, Jesús las comprendía. Y en un momento Jesús les dice: ay de las que estén encinta, ay de las que estén embarazadas y las que críen hijos en aquellos días. Lo dice realmente con dolor. Y no era normal que los hombres de aquella época tomaran en cuenta las dificultades del embarazo o de la crianza de los hijos en las mujeres. Pero el Señor Jesús sí tenía esa sensibilidad. Era detallista, de hecho, por eso los religiosos lo miraban con recelo por darle lugar a los niños y a las mujeres, pues para ellos las mujeres eran el nivel más bajo de la escala social de aquella época. Y luego, cuando vamos a las enseñanzas de Jesús, lo que les enseñaba respecto a las mujeres y a los niños, como que iban un poco eliminando esa suerte de discriminación de género que estaba codificado en la ley romana. La mujer no podía hablar, la mujer tenía que estar fuera.
y la mujer tenía que ir atrás de su marido. El imperio romano era muy cruel, especialmente con los malformados, con los enfermos, con los esclavos. Y Jesús les dijo: todo lo que hicieren por el más pequeñito, mal formado, esclavo, roto, como sea, lo hicieron por mí. Y eso fue lo que de alguna forma les hiciera pensar que el sufrimiento de cada individuo era importante para Jesús, por muy pequeño que fuera o por muy insignificante, a Él le importaba. Y eso no ocurría en el mundo de antes de Jesús. Si estaba deforme, tenía que morir. Si era corto de vista, no merecía vivir. Si era obeso, había que matarlo. ¿Cuántos tendrían que matar en esta época? Imagínense. Entonces, la humildad en el antiguo mundo no era una virtud. Ser humilde era ser pusilánime, era ser débil, era ser cobarde. Pero de pronto la humanidad quedó entrenada. ¿Saben en dónde? En una cruz. En esa cruz donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Y con el tiempo la humildad se transformó en una virtud. En especial cuando Jesús nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Hoy decimos: qué lindo que esa persona es humilde, me encanta ese presidente porque es muy humilde, me encanta ese hombre o esa mujer porque es humilde. Antes no era una virtud, era un símbolo de debilidad. Antes de Jesús se consideraba la venganza ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, herida por herida, vida por vida. Y se decía: ayuda a tus amigos y castiga a tus enemigos. Era la manera de sentirse validado y poder decir: me vengué, hice justicia. Y cuando viene Jesús, el hecho de perdonar es visto como algo digno de amor, de caballerosidad, de olvidar la ofensa. Y entonces el perdón dejó de percibirse como una debilidad y pasó a ser un acto de belleza moral. La gracia empezó a emerger como una virtud, porque Jesús fue hombre, independientemente del aspecto físico que tenía. Fue hombre en el sentido práctico. Job, cuando se enoja por lo que le estaba pasando, yo no sé si has leído y has tomado en consideración algunos de los pasajes del libro de Job. Este Job va con Dios y le desafía diciendo: bueno, tú eres Dios, tú no estás acá abajo. Y llegó a decirle de manera descarada: tú no sabes cómo son las cosas aquí abajo. Y en Job 10:4 escribe lo siguiente: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Y bueno, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, vivió 33 años confinado en el planeta Tierra. Jesús vino a conocer en persona el dolor, no que se lo platicaran, Él mismo lo vino a conocer. Y yo creo que estas palabras retumbaron en los oídos de Dios: ¿tienes acaso tú ojos de carne? Sí, y Él dijo: los voy a tener por 33 años. Voy a pasar todo lo que ustedes pasaron. Y cuando uno va a la Biblia con ojos nuevos y tú oras al Señor diciendo: Jesús, dime quién eres. No quiero quedarme ni con las fotos de niño ni con las de adolescente. Dime quién eres. ¿Cómo eras tú en tu perfil? ¿Cómo fue tu perfil mientras estabas aquí en la tierra como un varón? Y yo descubrí que, para comenzar, era mucho menos manso de lo que los retratos lo pintan. La obstinación lo frustraba, el religiosismo lo sacaba de quicio, la fe sencilla lo conmovía. Era mucho más espontáneo y auténtico que cualquier hombre promedio, y mientras más leo de Jesús, más difícil me puede resultar encasillarlo y ponerlo en un cartagón. Jesús dijo muy poco acerca de la ocupación romana, que era el tema principal de conversación entre sus contemporáneos.
El pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. Sin embargo, toma un látigo y arroja del templo judío a los mercaderes, pasando por encima de las normas de Roma. Insistió en que se obedeciera la ley de Moisés. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley. Sin embargo, se le acusaba de que no seguía las leyes de Moisés. Podía sentir profunda simpatía por un extraño, por un centurión romano que era un tipo del gobierno dictatorial. Y de repente le podía decir a su mejor amigo: quítate de aquí, Satanás, a Pedro. ¿Tienes ideas radicales? A veces cada uno de nosotros no logramos entender quién es ese Jesús, que a veces para muchas personas sigue siendo un Jesús oculto. Él se acercaba a los ricos, se acercaba a las prostitutas, y sin embargo ambos grupos disfrutaban de su compañía. Los ricos y las prostitutas disfrutaban de estar con Jesús. Un día parecía que los milagros fluían y no paraba el Señor Jesús de hacer milagros. Al día siguiente su poder quedaba paralizado ante la falta de fe de la gente y no hacía ningún milagro. Evitó una vez que lo arrestaran, de modo que los soldados que fueron a arrestarlo volvieron con las manos vacías diciendo: nadie ha hablado con la autoridad que habla este hombre. Y otra vez, cuando supo que tenía que hacerlo, fue y se dejó arrestar voluntariamente. Cuando hacía algo realmente milagroso, lo procuraba ocultar. Jesús no era alguien normal, Jesús era diferente. Ahora, si lo pensamos, el Padre de Cristo era celestial y su madre era terrenal. Era una adolescente, una muchacha que queda embarazada por el Espíritu Santo. Así que su papá era celestial y su mamá era terrenal. Ahora, usando un poco de tu imaginación, imagínate a Cristo explicando la diferencia entre su lado paterno y su lado materno. Cuando le preguntaban: ¿qué edad tienes?, él decía: bueno, mira, a ver si me entiendes, yo soy menor que mi madre. Y le decían: bueno, sí, lógico, pero tengo la misma edad de mi padre. ¿Dónde naciste? Bueno, por parte de mi madre en Belén. Por parte de mi padre he existido siempre. ¿Y dónde vives? Bueno, dice, de parte de mi madre vivo en esa casita ahí en Nazaret. Y por parte de mi padre soy el dueño de toda la tierra, de todo lo que ves, y he venido a visitar la tierra por algunos años. ¿Y tienes alguna posesión? ¿Tienes alguna tarjeta de crédito? No, por parte de mi madre tengo que pedir todo prestado. Por parte de mi padre soy el dueño del oro y de la plata y de todo lo que ven tus ojos. Y le preguntan a Jesús: ¿vas a morir? Dice: mira, por el lado de mi madre voy a morir en Jerusalén, por el lado de mi padre voy a vivir por siempre. Sin duda, queridos hermanos, aunque parezca un poco chusco, a veces Jesús se encontraba entre dos lugares, la tierra y el cielo. La gente lo veía como un hombre terrenal, pero como Cristo era el ungido de Dios, era el Hijo de Dios. Y esto es lo que a mí me sorprende, esta personalidad abrumadora del Señor Jesucristo, atractivo, dominante. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, comía, bebía como los demás hombres, incluso se cansaba, iba al baño y se sentía solo. Era hombre. Y uno puede pensar que Jesús le pedía al Padre y el Padre le daba todo lo que le pidiera. Pero Lucas relata que el Señor Jesucristo tuvo que orar toda la noche para poder elegir a sus discípulos. Y alguno podría pensar: ¿y por qué no le dio la lista de los discípulos junto con el domicilio para que no estuviera batallando, así como a Moisés le dio las leyes, ¿no? Pues no, él tuvo que orar toda la noche, y aún así en ese grupo de los 12 se infiltró un traidor. Oró para que se le quitara la copa del sufrimiento y el Padre le dijo: no, tienes que pasar por esa copa.
Y esa escena en el huerto de Getsemaní presenta a un Jesús lejos de su hogar, pero resistiendo la tentación de liberarse utilizando la ventaja de ser el Hijo de Dios. Él veía gente que sufría y dice la Biblia que sintió compasión de las multitudes y sanó a las personas. Ni una sola vez rechazó una solicitud de ayuda. Parece que con la mujer Sirofenicia, ¿se acuerdan aquella mujer que le dijo sana a mi hija? Y le dijo, pero ¿cómo voy a dar el pan a los que no son de Israel? No es bueno, dice, darle el pan, dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces finalmente describe Mateo 15:28, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero a la vez condenó a esa generación y la llamó mala y adúltera, que pedía un milagro. Y resistió toda tentación de hacer un espectáculo. Lo llevaron a la sinagoga cuando se enteraron de su milagro en las bodas de Caná y le dijeron, haz lo que hiciste allá. Y les dijo, no, porque ustedes están tan ciegos y tan pobres y tan desnudos. Los sacaron de la sinagoga, no le dieron ofrenda ese día, le quisieron tirar por un despeñadero. Era así como se ejecutaba a los falsos profetas, pero él se abrió paso porque todavía no era su momento de morir. Marcos relata 7 veces que Jesús les ordenó a las personas que sanó, no se lo digas a nadie. Y hubo regiones donde no hizo milagros porque la gente no tenía fe. Pasó la mayor parte del tiempo en ciudades pequeñas de poca importancia. Cuando su primo Juan el Bautista estaba en la cárcel y tenía dudas si él era el Mesías, si su primo Jesús era el Mesías, él le dio este mensaje, parafraseado. Vayan a decirle a mi primo lo que vieron acá. Vayan y cuéntenle para que se muera en paz el primo Juan. Díganle que hay personas que han vendido sus perros guías y ahora se dedican a contemplar los pájaros. Díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por sandalias deportivas. Díganle que los exleprosos ahora están con la familia, tienen trabajo. Díganle que el Mesías ha llegado, que se vaya en paz con el Padre, que se me adelante, que nos daremos un abrazo un poco más adelante. Cuando le preguntaron acerca de un asunto sobre el César, si había que pagar impuestos o no, él dijo, denme la moneda, y les preguntó de quién es la imagen, del César. Entonces denle a César lo que es del César. Tuvo que pedir prestado un asno cuando decidió no viajar a pie. Y Jesús también se reunía con personas influyentes como Nicodemo o como el joven rico. Jesús impartía lecciones perdurables y respondía cosas espontáneamente. Uno le dice de cuál sería la esposa en la vida venidera de una mujer que tuvo varios esposos. Otro le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Otro, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Las parábolas de Jesús, que se convirtieron en su sello porque Jesús tenía una capacidad comunicativa que te enseñaba verdades profundas mezcladas con la vida diaria, para que no se te olvidara nunca. Una mujer viuda insistente que agotaba la paciencia de un juez injusto. Un rey que se lanzaba a la guerra sin planificación. El asalto de un hombre que lo dejan en el camino dándolo por muerto. Una mujer que pierde una moneda y la busca con desesperación. Esas eran las historias de Jesús. Describían lo que rodeaba sus vidas. Las palabras sirvieron a su propósito porque a todo el mundo le gustaba una anécdota o le gustaba una historia. Y la capacidad de Jesús para contarlas, para expresarlas en una sociedad que era casi analfabeta, de campesinos y pescadores, a todos les caía el 20. En cambio, cuando los escribas y fariseos predicaban, no entendían nada de lo que decían. Y como las anécdotas son más fáciles de recordar que los conceptos, que los esquemas o que las tesis, las parábolas ayudaban a conservar su mensaje. Y años después, cuando la gente recordaba sus enseñanzas, le preguntaban, ¿te acuerdas de la oveja perdida? Y le decía, sí, claro, me acuerdo de la oveja perdida.
porque una cosa es hablar en términos sofisticados de lo que es el amor de Dios, y otra muy diferente es hablar de un papá desconsolado que todos los días sale a la puerta para ver si divisa alguna señal del hijo descarriado. No se olvidaron nunca de esa hermosa historia, porque Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, escribe el apóstol Juan. Primero, lleno de gracia. A diferencia de los que tratan de complicar la fe, de hacer mensajes difíciles, Jesús es el predicador más sencillo que jamás existió. Nos ofreció amor que nos llega libre de costo. Él pagó la cuenta, no hay nada que hacer. Está todo pagado. En las bienaventuranzas amplió el homicidio e incluyó el odio. Amplió el adulterio e incluyó el deseo lujurioso. Amplió el robo e incluyó la codicia. Entonces, en palabras de Mateo, él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús daba muchas opiniones personales y la escritura era como un comentario adicional. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Era la muletilla que él utilizaba. Él es un predicador preciso. Jesús era audaz, él no retrocedió, le dio órdenes a los demonios y les decía: espíritu inmundo, mudo y sordo, sal de este hombre y no vuelvas a entrar en él nunca más. Y los demonios le decían: el santo de Dios, el ungido de Dios. De todas las imágenes que pudo escoger para sí mismo, decidió escoger la del esposo, que es el que alegra todas las fiestas porque está esperando a la novia. Entonces los evangelios presentan un hombre con un carisma que la gente permanecía sentada horas, o qué digo, días sin comer, para poder escuchar sus cautivas palabras. Jesús se emocionaba mucho, tenía una gama de emociones con una pasión instantánea por un leproso. Alegría ante los éxitos de sus discípulos, estallido de ira ante el legalismo insensible de los religiosos, dolor por una ciudad recalcitrante, terribles gritos de angustia en el huerto de Getsemaní, una paciencia inagotable con la gente, pero cero paciencia para las instituciones religiosas. Las duras palabras de Jesús eran conocidas como severas ofensas. Jesús ofendía mucho a los religiosos de aquella época y los insultaba. Cuando Jesús predicaba decía: no sigan el ejemplo de los fariseos que dicen una cosa y hacen otra. ¿Y sabes qué les decía? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ay de vosotros, guías ciegos, insensatos, ciegos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camillo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos, de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y pasa Pedro y le dice: Señor, ¿levantamos la ofrenda? ¿Quién se atrevería, queridos hermanos, a hablar como él hoy? Jesús no vivía en una burbuja, advirtió, exhortó, reprendió y tenía una masculinidad que 21 siglos después la mayoría de los hombres a veces evaden. Lloró delante de sus discípulos 3 veces al menos, no ocultó sus temores. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo en Getsemaní, quedaos conmigo.
Le gustaba alabar a las personas cuando hacía milagros. Le daba el crédito a la gente. Tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado. Dijo a Natanael: eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño. De Juan el Bautista dijo que no había nacido nadie mayor que él de una mujer. A Pedro el impulsivo lo llamó piedra estable. Cuando una mujer humillada le rindió un acto de devoción, cuando lo ungió con perfume, Jesús la defendió y dijo: se va a hablar de esta mujer hasta el fin de los días. Los evangelios muestran que establecía una rápida conexión con la gente, ya sea una mujer junto al pozo, un líder religioso en un jardín, un pescador junto al lago. No siguió una agenda, porque participó en fiestas que duraban varios días. Se dejaba distraer por cualquiera que se le cruzara en el camino, ya fuera una mujer con flujo de sangre, un mendigo, un ciego que gritaba. Dos de los milagros más importantes, la resurrección de Lázaro y la resurrección de la hija de Jairo, se produjeron porque él llegó tarde para sanarlos. Se mantenía libre de la agenda de los demás, aceptaba invitaciones a cenar con quien fuera. Ningún personaje público hasta el día de hoy tendría una gama tan variada de amigos. Desde ricos, centuriones, romanos, fariseos, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos. A la gente le encantaba estar con Jesús. Había risa donde él estaba porque él rompió los moldes. Pero yo hoy pregunto para terminar: si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿qué hubiese ocurrido con nosotros estando con Jesús? ¿Cómo tú hubieras respondido a ese hombre, a esa personalidad tan extraña y tan diferente y tan cautivadora? ¿Lo hubieras invitado a cenar como Zaqueo? ¿Te hubieras ido triste como el joven rico? ¿O acaso lo hubieras traicionado como Judas y Pedro? Porque con la Biblia en la mano nosotros sabemos todo acerca de él. Pero sin la Biblia, queridos hermanos, en los tiempos de Jesús, había grupos diferentes. Lo seguían, pero eran grupos diferentes. Los más alejados son simpatizantes que venían solamente para ver si les podía hacer un milagro. Después estaba otro grupo que eran los periféricos. Jesús a ese grupo no le hacía caso, no se acercaban a él. Y después hay otro grupo que está cerca, que Jesús les eleva el nivel de compromiso y les decía: miren que no es fácil seguirme. Los ponía en una encrucijada y les decía: no puedes servir a dos señores. Olvídense del amor al dinero. Niéguense a sí mismo, sirvan a otros, carguen su cruz. Y cuando le decía carga tu cruz, era una invitación a un desfile de mártires, porque eso no era una metáfora. Les decía: tomen su cruz. A eso invitaba Jesús. Él decía: el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en el círculo más cerrado estaban los 12. Jesús les decía: ¿pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? Y ellos le respondieron con ingenuidad: sí, podemos. Y a diferencia de los rabinos, Jesús eligió, no se dejó elegir, eligió a 12 discípulos de ese tercer grupo íntimo. Era tal el magnetismo de Jesús que con pocas frases persuasivas dejaban todo: familia, trabajo, y lo seguían. Santiago y Juan, Pedro y Andrés, 2 pares de hermanos, dejaron la pesca más milagrosa de su vida. Jesús les dijo: déjenla y síganme. Simón el celote pertenecía a un grupo que se oponía violentamente a Roma. Mateo, recaudador de impuestos, trabajaba para Roma. No están entre sus discípulos ni José de Arimatea ni Nicodemo. No hay gente ni muy inteligente ni muy rica. No sé qué tenían esos 12. Estaban rotos. Jesús quería estar con 12 personas rotas. Ese es el rasgo más característico. ¿Y cuál es el rasgo característico de la mayoría de sus discípulos?
eran ignorantes, eran analfabetas, eran del vulgo, o en palabras llanas, eran vulgares. Jesús decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Peleaban por quién se iba a sentar a su lado, exasperaban a Jesús, terminaba apenas un milagro y se estaban preguntando por el otro. Alimentó a 5,000, pero hay que ver si puede alimentar a 4,000. Cualquiera se desesperaría de verdad. La pregunta es: ¿por qué Jesús invierte en ese grupo de perdedores? ¿Por qué ese Jesús invertiría en gente como nosotros, como tú y como yo? Los evangelios dan una idea y dicen: para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús los amaba, estaban rotos. Jesús no parece escoger a sus seguidores según el talento innato o lo perfecto que ellos eran. Más bien, Él los empoderó. Antes eran gente común, que a veces se comportaban como adolescentes mal educados. Y yo no dejo de pensar que Jesús prefiere trabajar con reclutas que no prometen mucho. Y con esa cuadrilla destartalada, Jesús fundó una iglesia hace 21 siglos que sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Entonces Jesús no es algo para que los expertos debatan. Jesús es una invitación a ser parte de la cuadrilla destartalada. Al principio de su ministerio, en Juan 1:45, si me quieres acompañar y si no yo te lo leo, con esto voy a terminar. Juan 1:45 y 46, esa parte en donde Él estaba apenas reclutando a sus discípulos, dice la palabra de Dios: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Felipe? Ven y ve. Y esa respuesta sigue vigente para nosotros. El Señor te invita y te dice: ven y ve. O dicho de otra manera, pon a prueba a Jesús. Haz un experimento de conocer al verdadero Jesús. Ven y ve. Ven a conocer a Jesús, que los religiosos y el legalismo intentaron ocultar. La oferta, queridos hermanos, sigue vigente. Ven a ver al Jesús del que te hablo y que todavía sigue reclutando gente destartalada. Ven a ver lo que Jesús puede hacer a tu vida y conoce, querido hermano, al verdadero Jesús. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas, Señor. Porque nosotros, Padre, tenemos la palabra de Dios que nos muestra quién es el verdadero Jesús, no el que nos enseñaron de pequeños, ese Jesús de pelo largo y ojos azules, sino el verdadero Jesús, el que nos muestra el camino que cada uno de nosotros debería de seguir. Y hoy, Padre bendito, como a sus discípulos, nos vuelves a decir: ven y ve quién es ese Jesús, quién es ese Mesías, el que entregó su vida por ti, el que fue crucificado por tus rebeliones, por tus pecados, ese Jesús que te dio la vida eterna. Así que hoy, que vas a tomar la Santa Cena, recuerda profundamente lo que Cristo hizo por ti y sigue conociéndolo, porque el Jesús que presenta el mundo es un Jesús diferente, es un Jesús oculto que la gente todavía hasta el día de hoy no conoce. Así que, Padre, yo te pido que toques el corazón y la mente y los oídos de cada persona que ha oído esta palabra, Señor, para que tú pongas en ellos esa curiosidad espiritual, para que lo que vimos así en unas cuantas palabras lo puedan profundizar en lo que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, tu palabra, que como lo dijimos ayer, tu palabra
eres tú. Tu palabra es Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Oramos a ti por cada uno de nosotros, pidiéndote que nos ayudes, Padre, que te muestres en nuestras vidas para poderte conocer como eres realmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.